Bueno, hermano, Dios me les bendiga. En esta noche estamos aquí contentos de estar en la casa del Señor. La iglesia chiquita. Y la iglesia grande también, dándole gracias al Señor por hoy. Me alegro de verles a todos. Hoy vamos a estar yendo al estudio de la porción que hubiéramos ido a cubrir el martes pasado. La semana se había complicado, pero ya gracias a Dios, pues estamos acá de vuelta. Amén. Así que estamos comenzando dentro de la serie que se llama Unidos en Jesús. Estamos yendo al volumen 4, se titula La Verdad. Recuerde que el anterior se llamaba El Llamado. Habiendo completado, ¿verdad?, con el estudio pasado, hoy vamos a estar en el primer estudio de esta serie. ¿Amén? La Verdad. Y se trata está compuesta la serie de diferentes doctrinas fundamentales, o sea, enseñanzas, vamos a llamarle verdades fundamentales de la palabra del Señor. ¿Amén? Y hoy vamos a estar tratando el tema, la doctrina, o sea, la enseñanza, la verdad de Dios, la doctrina de Dios. ¿Amén? Y vamos a estar en Juan capítulo 1 principalmente, y vamos a referirnos también a Génesis 1, que ya usted se habrá dado cuenta, son los dos paralelos. Juan 1 habla del principio, Génesis 1 habla del principio también. Solo que en el principio que se nos narra en Génesis, claro está, no se nos habla del Señor Jesús, pero sabe que el Señor Jesús estaba presente allí también. Eso es lo que testifica Juan. Así que estaba allí, pero no se menciona por nombre directamente. Más bien Génesis 1 se enfoca en la evidencia de la creación del mundo como lo conocemos. Pero ya cuando vamos a Juan 1, entonces Juan hace énfasis acerca de la deidad, o sea, la divinidad, la naturaleza de Dios mismo, en este caso, que se ha revelado a nosotros a través de Jesucristo. ¿Amén? Y ese va a ser el tema grande que vamos a estar viendo en esta noche. ¿Amén? Lo vamos a hacer de manera breve, Dios mediante. Así que el propósito de este estudio es ayudarte a entender bien la verdad acerca de Dios mismo, porque puede ser que nosotros decimos, sí, ya yo me convertí, llevo cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de años en el Evangelio, perseverando, pero siempre hay que recordar los fundamentos. ¿Amén? La Biblia dice, si fueran destruidos los fundamentos, dice, ¿qué ha de hacer el justo? Porque tenemos que siempre estar claros en qué estamos anclados. ¿Amén? Bien importante. Allá Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento, amén, que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Amén. No se puede poner nada más que el Señor Jesús. Y encima de Cristo es que construimos toda nuestra vida. Amén. Así que vamos a estar hablando de la doctrina de Dios, la doctrina de la humanidad. O sea, ¿qué nos habla la Biblia acerca de la humanidad? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la persona y la obra de Jesús? Acerca del reino de Dios, acerca del Espíritu Santo y acerca de la esposa de Cristo, que es la iglesia. Amén. Esos son los temas que vamos a estar cubriendo en las próximas semanas. Amén. Si yo le preguntara, ¿usted está seguro de conocer las doctrinas fundamentales del cristianismo? Pues sí, diríamos que sí. ¿Podría citar una? Que somos salvos solamente por la fe en Cristo. Salvos por la fe en Cristo. ¿Amén? Salvos por gracia. Salvos solo por la fe. ¿Alguna otra más? Que Dios nos ha dado promesas para que confiemos en ella y perseveremos. Amén, ¿cierto? Algo más fundamental todavía. Somos pecadores. Somos pecadores. ¿Y qué podríamos decir de Dios? Que salva. ¿Que salva? ¿Amén? El creador. Que es creador. De todas las cosas. Y el único. Que es omnipotente. Omnipresente. Omnisciente, como hemos estado viendo. Amén. ¿Qué me puede decir del hombre? De la humanidad. Todos son pecadores. Que todos son pecadores. Ajá. Que están todos perdidos. Ajá. Sí. A menos que se salven, como dijimos ahorita, por la fe. Por la fe en Amén. Cristo. Todos esos son asuntos esenciales. ¿Existe o no existe el Espíritu Santo? Sí. ¿Hace obra el Espíritu Santo? Sí. Sí. Pues todas esas cosas son asuntos fundamentales de la fe. ¿Amén? Y solamente mencionamos 2 o 3.
inclusive cuando vayamos en esta serie, estos 6 estudios van a cubrir necesitadamente pues unos cuantos solamente, pero es los más importantes. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, hablando de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Sí sabe que es esencial. Gracias por traerlo, Lorian, porque el fundamento de toda su fe no es porque usted ve a Dios y lo evidencia la creación. ¿Ven? No es porque un día usted soñó con Dios y Él le habló en sueño. Eso está muy bien, pero el fundamento de su fe, de su convicción de que hay un Dios real que ha hecho y sigue haciendo todas las cosas que mencionamos hace un rato, usted los tiene a través de la palabra de Dios, porque es como Dios se ha revelado. ¿Ven? Es esencial. Así que podemos decir que lo que cualquier persona piense acerca de Dios es según piense y considere la palabra de Dios. Porque el que no crea que la palabra de Dios es la palabra de Dios inspirada, literalmente respirada por Dios, pues difícilmente va a creer en la verdad acerca de Dios. Por eso es que la palabra de Dios tiene que ser central y firme en la vida del creyente. No se puede ser cristiano, bíblicamente hablando, si no creemos y consideramos la palabra y la tenemos en el lugar que hay que tener. No estamos adorando la palabra, por lo menos la palabra escrita. Pero más adelante usted va a ver que Juan, capítulo 1, dice que Cristo es la palabra. Entonces, uno internaliza ello, lo medita y dice, wow, la verdad que el Señor ha pretendido revelarse a través de nosotros, a través de su Hijo Cristo a nosotros, y lo ha hecho a través de su Hijo. Y es lo mismo que va a decir Juan. Dice, ahora en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo. ¿Amén? Vamos a ver todas estas verdades fundamentales. ¿Amén? Así que, ¿alguna expectativa que usted tenga en este estudio de hoy, que vamos a estar hablando de la doctrina de Dios? No hay expectativas, o sea, sabemos todo. Vamos a aprender. Nadie sabe todo. ¿Amén? Ese podría ser la gran limitación. Pero vamos a ir a adentrarnos en la palabra. Estoy seguro, confiando como es la palabra del Señor, que usted haya leído Juan capítulo 1 200 veces y Génesis 1 más o menos la misma cantidad, usted va a ver que hay nueva bendición del Señor para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y usted no le pasaba cuando pequeño? Usted decía, ay sí, el Señor tiene gracia sobre los discípulos, sobre los niños. ¿Eh? Simplemente usted podrá recordar que aún cuando usted vino a servir al Señor más tarde, el Señor andaba buscando desde chiquitito. Así es. Desde chiquitito, a veces uno no se da cuenta, pero cuando uno empieza a dar cabo, dice, bueno, la verdad que el Señor tenía gracia sobre nosotros, ¿amén? Y el Señor se empieza a revelar a nosotros desde pequeño. Porque a nosotros no nos nace poder entender a Dios, ni mucho menos buscarle necesariamente. Él nos busca. Cuando usted dice, yo estaba buscando, es porque ya le lleva buscando desde hace muchísimos años. Dice, yo estoy a la puerta y ya. O sea, Él es el que El va Espíritu tocando. del Señor nos anhela celosamente. Exactamente. Así que Él nos estaba buscando y se revela a nosotros. Amén. Muchas veces yo pensaba, Dios creó todo, yo pequeñito, sí, Dios creó todo. Y entonces la pregunta que todo el mundo hace, ¿y quién creó a Dios? No entendía. ¿Y quién creó a Dios? Entonces decía, no, no llega hasta ahí. Porque uno dice, aquí está el pajarito. El pajarito sacó la semilla la hizo a Dios, Dios hizo el pajarito. Dios me hizo a mí, Dios hizo los cielos y la tierra, donde vuela el pajarito. ¿Y quién hizo a Dios? Pues ya Dios estaba. Y aún de adultos, pues cuesta trabajo, ¿verdad? Porque no tenemos la capacidad de poder entender, o sea, en el nivel de explicar cómo es que Dios ya existía. Toda la evidencia, la creación lo dice así, la palabra del Señor lo dice así, y eso está muy bien. Pero usted sabe que Dios es real, amén, porque Él habita dentro de usted, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Así que usted no puede explicar cómo es que Dios existía ya. Y no lo vamos a explicar hoy, porque no tiene explicación. Pero vamos a poder ver
que Dios mismo se ha revelado a nosotros de manera milagrosa para que lo que nosotros podemos, con nuestra capacidad, poder entender acerca de Él, lo entendamos. El que quiere entender, va a poder entender. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ir. La doctrina de Dios. Un énfasis que vamos a hacer también es que Dios se revela en tres personas. Y vamos a hablar de la Trinidad también. Ese Dios trino, ¿verdad? Trino. O sea, se revela en tres personas. Tiene una misión de redimir al mundo. ¿Qué es redimir? Liberar. Comprar, liberar de una carga, de una esclavitud. Esclavitud de Pecado. ¿es grave o no la esclavitud de pecado? Gravísima, nos lleva al infierno. Dice que la recompensa del pecado es la muerte. Exactamente. Qué terrible. Así que el mismo que nos creó, nos quiere y ya prepara un plan para redimirnos. ¿Ven? Escuché una vez una persona decir, pues se está responsabilizando. Mira qué brutalidad a veces dice la gente. Pero hay que, perdona, nosotros hemos dicho brutalidades también muchas veces antes del Señor. El Señor se tiene que encargar, porque si Él nos creó, Él tiene la responsabilidad de arreglar lo que Él creó. Y yo le dije, pero qué bonito. ¿Y quién te dijo a ti que Él tiene culpa de que nosotros nos hayamos dañado? O sea, cada cual se apartó por su camino. Por lo que hizo el Señor fue que Él cargó sobre su Hijo el pecado de todos nosotros. Así que Él no tenía ninguna responsabilidad. Porque no es culpa de Él que no tuviéramos pecado. Sin embargo, Él actúa para salvación. Amén. Algo que entienden muchos escritores bíblicos, ¿verdad? De comentarios bíblicos han dicho es que lo que uno piense acerca de Dios, ¿okay? Es lo que define a la vida tuya. Entonces te pones a pensar, es realidad, ¿verdad? Si nosotros pensáramos que Dios pues nos creó y nos dejó así solos y no se ocupó más de nosotros, que es lo que piensa lo que se llama una doctrina del teísmo, o sea que Dios creó y después se enajenó del mundo, pues eso va a modular como nosotros pensamos. Sin embargo, si nosotros pensamos y creemos, como dice la palabra del Señor, que el Señor es todopoderoso, todo conocedor, ¿ven? Y presente en todo lugar, que ha querido por amor redimirnos y comprarnos de toda maldición para ponernos en los cielos nuevos y tierra nueva que Él va a crear después de estos. Cuando tú reconoces todas esas verdades fundamentales, tu percepción acerca del Señor es completamente diferente. ¿Ven? Por eso que muchas personas hablan de papito Dios. A mí no me gusta eso. Pero no es ni papito ni Dios para ellos. Porque Porque si por lo menos fuera papito, pues quiere decir que tendrían una relación pues más o menos cordial. Pero es simplemente un término en como llaman en inglés, un endearing term, o sea, como para dar a entender de que hay una intimidad con Dios que ellos no tienen. ¿Okay? Y habla, muchas veces arroja luz sobre cuál es la verdadera relación que ellos tienen con el Señor. Como que una falta de respeto decir papito Yo Dios. no creo que usted, ninguno aquí, nos nacería llamarle papito Dios, No. porque usted sabe cómo le debe llamar. ¿Amén? Nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿amén? Nuestro Padre. Dios todopoderoso. Así que, como usted cree en el Señor, el verdadero Dios, amén, es la forma que usted le llama, es la forma en que usted reacciona y considera ante lo que Él realmente es. Amén. Y eso es lo que le define a usted también. Amén. Así que Él es el creador y sustentador de todo. Así que vamos a través de este estudio, ¿verdad? Que no estamos queriendo decir que usted lo logra todo con pensar en Dios. ¿Amén? Es como si usted tiene algo que hacer y usted va a cortar la grama y usted se imagina cortar la grama. Sigue creciendo. No pasa nada. Y
Ay, yo deseo tanto cortar la grama que estoy ya sudando, que me imagino que estoy cortando la grama, pero no es lo mismo cuando te vas a cortar la grama. Así que te podría estar pensando en Dios, pero si usted no actúa, usted no se respecta respecto a lo que el Señor quiere que usted haga. ¿Qué quiere decirme el Señor? ¿Qué hace el Señor? ¿Me creó el Señor para qué? O sea, ¿cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Entonces ya empieza usted a relacionarse con Dios. ¿Ve? Cuando usted llega a esa relación, o ese intento de relación, es porque ya Él le estaba buscando hace mucho tiempo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este día. Amén. Amén. Así que, en nuestro día, amén, hay muchas diferentes creencias sobre Dios mismo, sobre su origen, cómo se relaciona y todo. Y si usted fuera a buscar todo lo que está disponible, después todas las personas creen acerca de Dios, va a encontrar una maraña de cosas que lo que trae es confusión. Hay muchas personas que en diferentes lugares, a lo largo de los años, lo conocen aquí, allá, lugares de trabajo, en la calle, porque sí. Que algunos han expresado que tienen una búsqueda de Dios para tratar de encontrar la verdad. Pero un común denominador que tienen ellos, en su mayoría, es que no buscan la verdad de Dios en la palabra, en la Biblia, buscan la verdad en otros lugares. ¿Sí? Recuerdo que cuando chiquito había en casa, un pequeñito así, cuando se usaban guías telefónicas, que posiblemente los muchachos hoy no saben lo que es eso, la guía telefónica, y estaban contados todos los números de teléfono. Entonces había como un icon, que eran como unos dedos así, y como el libro abierto y como en amarillo, y decía, busca la verdad en las páginas de la Biblia. Eso era un póster que tenían en casa. No creo que era, estoy hablando de los 70, por allá, para que tengan una idea. Entonces, todas estas cosas, pues uno las veía todos los días. Pues eso se la calaba profundo, porque entonces decía, la verdad está en la página de la Biblia. Si yo quiero saber la verdad acerca de Dios, yo voy a ir a la Biblia. Yo no voy a ir a ver, déjame ver como dice Google. O Wikipedia, porque Wikipedia tiene que tener algo. O sea, no vaya a estos lugares, vaya a la palabra del Señor. Queremos conocer acerca de la verdad de Dios, vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Amén. Allá es que la palabra del Señor es la misma revelación del Señor. Amén. Ok. Así que otra cosa importante antes de ir a los versos bíblicos, ¿ok? Usted sabe que nosotros somos seres emocionales también, ¿verdad? Algunos son más emocionales que otros. A veces las personas dicen, las mujeres son todo emoción y los hombres son todo pensamiento. Y eso no es verdad necesariamente porque todo el mundo tiene emociones. Es que simplemente somos diferentes, ¿verdad? Sin embargo, se complementan. no, claro que sí. Por eso es que los creo así, varón y hembra. Así mismo es. Cualquier otro invento es de otra parte, no viene de Dios. Sí, las aberraciones no vienen del Señor, exactamente. Y cuidado que este mundo ha querido estar aberrando las cosas desde hace tiempo. Sin embargo, la parte intelectual, o sea, cognitiva de uno, versus la parte emocional son reales también. ¿A qué voy? Nosotros no podemos pretender relacionarnos con el Señor según vayan nuestras emociones. ¿Usted sabe cuál es el problema de las emociones, verdad? Nos pueden engañar. Usted sabe, Cambian. usted conoce los mood swings, ¿verdad? Exacto. Usted puede estar, hoy como que me nace hacer la voluntad del Señor. Sí, exacto. Veremos a ver mañana, si me nace. Entonces, cuando venimos a ver, entonces dice, ¿pero de qué depende? ¿De cómo tú te sientas? La realidad es que para nosotros, a nadie le gusta estar sintiendo mal ni estar sintiendo de ninguna forma. Pero el cómo usted se sienta no tiene que ver con el fundamento de su fe. No sé si me entiende. Las convicciones suyas son sus convicciones. Convicción acerca del Señor, cuando Él se nos ha revelado y creemos en Él, ese es nuestro fundamento. ¿Por qué digo esto? Porque usted es creyente, usted es hijo, hija de Dios por la fe, porque Él la ha redimido, como Él ha prometido y ha puesto su espíritu en usted. Pero usted hay veces que va a estar down, va a estar triste, va a estar cansado. Y a pesar de que no podemos evitar que nuestras emociones modulen cómo nos comportamos, ahí es que viene el Espíritu Santo y nos da dominio propio. Porque cuando usted no quiere sonreír,
pero manda sonreír. No es que usted se porque entonces va a sonreír. Sí. Cuando usted dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, amén, fervientes en espíritu, Sí. sirviendo al Señor. Para eso nos ha sido dado el Espíritu. El Espíritu es el que nos ayuda a manejar las limitaciones de la humanidad de nosotros, incluyendo, por sobre todas las cosas, las emociones, incluyendo también el vaivén de nuestra fe. Eso que dijo. ¿Perdón? ¿Puedes repetir eso que dijo? El Espíritu principalmente nos ayuda a tratar con el vaivén de nuestras emociones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener, y no es solamente las emociones, el vaivén de nuestra fe también, porque aunque no pensemos mucho, diferentes situaciones de la vida requieren diferentes niveles de fe, y el Señor nos pone las situaciones en la vida para probarnos, para entonces poder crecer en la fe. Pero el que nos capacita y nos ayuda a pasar por todas ellas es el Espíritu Santo. Amén. Así que hemos hablado, antes de comenzar con la porción bíblica, de las tres personas de la Trinidad. Hablamos de Dios el Padre, hablamos del Hijo, que nos redimió, y hablamos del Espíritu Santo, que es el que vive en nosotros y nos capacita. De esa forma el Señor está presente en la vida de nosotros y en la vida de todo aquel que quiere servir. Amén. Así que conocemos al Señor, somos sus instrumentos, y usted va a ver también que el Señor nos pone para que nosotros, usted ya lo sabe, lo hemos estado estudiando en la serie El Llamado, que nosotros seamos luz y sal a todas las naciones para que todo el mundo le pueda entender y conocer. Ahora, volviendo entonces a los fundamentos bíblicos. En Génesis 1:1, usted sabe lo que dice exactamente, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Bien importante. Ahora, si vamos a Juan 1, dice, ¿cómo dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El 2 dice, este era en el principio con Dios. ¿Okay? Entonces, cuando usted va atando estos primeros versos, especialmente Génesis 1:1 con Juan 1 y 2, se da cuenta que hay un paralelo. ¿Amén? Ese paralelo es adrede, porque la revelación de Dios en el Antiguo Testamento comienza definiendo de dónde salió todo. La revelación de Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la sangre de Cristo, empieza con el Evangelio de Juan, muy apropiadamente, diciendo, en el principio, ya no dice creó Dios los cielos y la tierra, dice en el principio era el verbo. Dice, quiere decir que en el principio, allá en Génesis 1:1, el verbo estaba allí. Amén. El verbo estaba presente en la creación. Y más adelante, cuando vamos adentrándonos en capítulo 1 de Juan, Juan reitera esa verdad bíblica. ¿Ok? Así que la audacidad, una palabra, ¿verdad? Fina también, para nosotros por la semana. O sea, cuán bravo, cuán acertado, atrevido era Juan. Declararlo así es para que entendamos de plano el fundamento, amén, de la verdad de Dios. Amén. Manita Rosana. Sí, que por la palabra verbo, ahí es lo que es logos, ¿verdad? Pero ¿por qué utiliza verbo? Porque es una acción, es como la persona que estaba actuando en el principio. Sí, porque lo que sucede es que la palabra logos es una palabra que tiene mucho significado, depende del contexto, ¿verdad? Logos como tal, en sentido general, ¿verdad? Palabra. Okay. Si no se tomara en el contexto bíblico, en el idioma griego, quiere decir palabra. Es palabra. De ahí que vienen montones, ¿verdad? de palabras compuestas que nosotros usamos en español hoy. Ahora, logos, el logos de Dios, ¿okay? Es la palabra de Dios. ¿Ven? Ya es un nombre propio, un título que describe al Hijo de Dios. ¿Ven? Como tal. Se usa logos porque la implicación, cuando uno va a través de la Escritura, es que esa palabra no es una palabra muerta impresa en un papel, es viva y eficaz. Más adelante, la palabra del Señor misma va a decirse, la palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Ven? Que penetra, dice, hasta el corazón, al alma, el tuétano, ¿verdad? Y discierne los pensamientos del corazón y todo.
La palabra de Dios es viva y eficaz, porque y el paralelo que va a hacer es que Cristo es la palabra. Y ese paralelo lo hace en ese primer verso del capítulo 1 de Juan. Amén. Y cuando dice el Génesis que dijo Dios, entonces ese es Jesús que la está haciendo, porque dice que Él, Si te busca, él ¿verdad? dice Al que por principio Él las dice, cosas fueron hechas, o sea dice- que es la palabra de Dios, Cristo mismo, ¿no? Haciendo la creación. y fíjate que en muchas ocasiones dice, y dijo Dios, Ajá, hagamos. Hagamos. Ajá. Dice, pero Que no estaba solo. nada uno, Ujú. hagamos. Ajá. Entonces dice, ¿y dónde estaba Dios en el principio? Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. de la tierra. ¿Okay? Entonces, cuando usted va viendo y más adelante dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Y cuando usted va viendo todo y va viendo que también Juan, la revelación directa del Señor, dice, en el principio estaba el Logos. Y dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Está diciendo, pues entonces en la creación allá estaba Jesús. Estaban las tres personas, incluidas en cuando dice, hagamos. Amén. Así que el Señor ha estado desde siempre, ¿verdad?, comprometido con no solamente la creación, sino también con el bienestar y la creación. Y por eso es que Él se ha metido. Ese es el énfasis que hace Juan. Juan no simplemente dice, ¿te recuerdas? Allá crearon los cielos y la tierra, y yo se lo estoy repitiendo. Él empieza para conectar, pero después va diciendo, ¿para qué vino el Hijo de Dios? ¿Para qué vino la palabra de Dios al mundo? ¿Amén? Dice, era para buscar y salvar lo que se había perdido. Dice que Él vino, lo suyo vino, pero ellos no le recibieron a Israel, ¿verdad? Pero los que creen en su nombre, a eso fue que Él, ¿verdad?, los hizo sus hijos mediante la fe. Amén. Así que vamos a ir, ¿verdad?, a los versos de Juan 1. Vamos a estar el Juan 1 del 1 al 4. Y luego va a estar en Juan 1 del 11 al 14. Amén. Vamos a estar leyendo estas dos porciones, que las vamos a leerlas así juntas. Un hermano que lea del 1 al 4 y otro hermanito del 11 al 14. Lorian lee del 1 al 4 y Rebeca entonces del 11 al 14. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el 11 al 14, hermanita Rebeca. A lo suyo vino, y en los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gracias. Amén. Así que vamos a adentrarnos, ¿verdad?, en lo que nos está diciendo estas dos porciones. Lo primero que vamos a ver es que Dios, en tres personas, la Trinidad, es el autor de todo lo que nosotros conocemos, pero más importantemente de nuestra salvación. Amén. Por eso dice, en el principio era el Verbo, el logos, la palabra que en griega que está detrás de verbo. Algunas versiones, gracias, en el principio era la palabra. Y está bien traducido también. El verbo, lo que pasa es que el verbo implica como una acción, y para que nosotros también, en los traductores pensaron que, ¿verdad?, tenemos las limitaciones, porque ninguna palabra puede describir al Hijo de Dios como tal, pero lo más cercano era el verbo, porque conllevaba la acción, pero también no era tan común como decir la palabra. Porque palabras son palabras. Entonces, por eso fue que le llaman el verbo. Pero en algunas versiones traducen y no pasan trabajo, dice, en el principio era el logos. Lo dejan así.
cosa de que uno pueda incidir y estudiar qué es lo que quiere decir, para que se sabe la palabra logos. Pero en algunas Biblias en inglés, ¿verdad? La King James dice, in the beginning was the word, la palabra, ¿ok? Así que como quiera, está muy bien eso. Muy bien. Bien importante. En pocas palabras dice, en el principio, cuando se hizo todo, cuando todo comenzó, porque allá cuando este mundo comenzó, el que lo hizo que comenzara era el Verbo. O sea, antes de que el mundo comenzara, y para que el mundo comenzara, tenía que haber algo antes. ¿Ven? Y Dios mismo, ¿verdad?, fue el que creó las cosas como nosotros las conocemos. Entonces, después que dice, en el principio era el Verbo, introduce entonces la verdad de que el Verbo era con Dios. El Verbo, y está Dios, era con Dios, era en el sentido de que existía con Dios. Y la connotación del verbo era, el tiempo del verbo era que siempre ha estado con Dios, que está con Dios. Si usted lo fuera a hacer una traducción literal, un poco más difícil de entender, en el principio, el verbo. Era el verbo. Pero le ponen era, ¿verdad?, para que usted pueda entender mejor la palabra de eso. Y el verbo era con Dios. Amén. El verbo, en otras palabras, el verbo con Dios. Dice, ¿y por qué no le pone el verbo en pasado, en presente, en presente perfecto? No, porque la realidad lo que está tratando de conllevar es que el verbo, el Hijo, siempre ha estado con Dios. Exactamente. Siempre ha estado con Dios. Entonces, está el verbo y está Dios. Y después dice, y el verbo era Dios. Entonces uno dice, pero espérate. No eran dos personas, no eran dos separados. Porque ahora dice que uno es el otro y el otro es el uno. Porque ahí que empieza a introducir la verdad, ¿verdad? La doctrina, está hablando de doctrina, la doctrina de Dios. No puede haber doctrina de Dios y que se le escape que Dios se ha manifestado en tres personas. No hay forma. No hay forma. Lo han intentado, siendo que solo Jehová, nombre propio de Dios, pero ignoran la revelación de Jehová, incluyendo el que Jehová, amén, se encarnó en la persona de Cristo Jesús y que su Espíritu Santo es la garantía de que tenemos la eternidad garantizada por el poder de Dios. O sea, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Qué dicen algunos? Dicen, pues, es solo Jehová. Y Cristo, pues, un ayudador. Y el Espíritu Santo, un poder. Pero eso no es lo que dice la palabra. Hay otros que dicen que es solo Jesús. Aquí cerquita, hay una iglesia ahí cerquita que se llama Solo Jesús. O sea que es un error. Porque ignora la palabra. Sí, y a veces uno dice, pues pero creen en Jesús. Lo importante, el resto son detalles. No son detalles, hermanito. Hay que ir a la palabra factual. Porque de la misma forma que adrede ignoran las verdades bíblicas, esta verdad bíblica, ¿cuántas más estarán obviando también simplemente porque no son de su agrado o porque alguien ha persistido en enseñarles algo que no está allí? Porque no es solo Jesús. Él ha estado presente en todo. Si ignoran Pero el fundamento. Exacto, eso es un fundamento que hay que tenerlo presente. Es como si usted va a hacer una casa y ignora las columnas. Exactamente. Así que, si no se tiene en cuenta el Padre y no se tiene en cuenta el Espíritu Santo, entonces hay un montón de situaciones en la Biblia que no se pueden explicar. Amén. Entonces, el Señor Jesús se habló a Él mismo cuando fue bautizado. Y Él mismo, representando una paloma, bajó sobre Él mismo. O sea, que son cosas incongruentes que la palabra ha puesto todas en este tren. Me refiero al bautismo del Señor Jesús mediante Juan. Y él El otro oraba Juan. también, él oraba al Padre. Entonces, que se oraba a Él mismo. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Que son
Él oraba al Padre y el ejemplo fundamental de sumisión, amén, y de mansedumbre era de el Hijo respecto al Padre. Hay un Padre y hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Entonces lo vemos a través de la palabra. Muchas personas dicen, no, pero es que la palabra Trinidad nunca la vas a encontrar en la Biblia. Eso es completamente cierto. Nunca lo vas a encontrar en la Biblia. Porque no es una palabra que está en la Biblia. Pero es una verdad que sí está evidenciada en la palabra del Señor. Amén. Y las palabras de Jesús lo dijo, que iba a enviar al Consolador. Al Consolador. Así que el Paráclitos, el que camina junto a nosotros. Amén. ¿Se ve? que nos dejaré solos. Exactamente. Así que los argumentos que hacen a veces para ir en contra de la doctrina de la Trinidad pues son bien livianitos. Por ejemplo, hay algunos que dicen, los dinosaurios no existieron. Porque en la Biblia no está la palabra dinosaurio. Pero es que la palabra dinosaurio la crearon hace 100 y pico de años. Así que si la crearon hace 100 y pico de años, pues no estaba en uso para el tiempo que se escribió la Biblia. Pero la Biblia sí habla de los monstruos marinos, habla del Leviatán y habla de otros nombres antiguos, de bestias de estas bien grandes. Pero ni eso. ¿Y todos los fósiles esos dónde salieron? Estaban los fósiles. ¿Y de dónde salieron esos fósiles? Pues de unos animales. Y esos animales, el Señor los creó. Pues está ahí, hermano. Todas esas cosas están ahí como evidencia. Así que, personas que persisten en decir que esas cosas no son reales, pero vaya usted a ver. ¿Qué podemos hacer con tales personas? Tienen que convertirse al Rey de los Cielos. Lo que no es ¿Amén? real es que hace millones y millones de años. Ya eso es otra cosa que es una falsedad. Eso de que millones de años atrás la palabra del Señor no apoya esa noción. ¿Ok? Eso simplemente es otra cosa. De hecho, más adelante, ¿verdad? Ahora que Dios quiere estemos ya en el local, pues estamos revisitando el tema de la creación versus lo que el mundo dice acerca de la evolución. Como que hay Pero esa parte es necesario enseñarla en una diapositiva, ¿verdad? Para que usted pueda ilustrar, pues eso no lo hemos hecho todavía. que hay como muchas interpretaciones del sí, lo que es el fundamento de la palabra de Dios. No, exactamente. Claro. Muchas Exactamente. interpretaciones y la persona Igual cree que que- va bien. Exacto, igual que hay personas que decían, esta parte la creo, esta parte no. Porque esta parte me gusta y esta parte no me gusta. Exacto. Es todo el consejo de la palabra. Como usted dijo al principio, hay que ir a los fundamentos. A los fundamentos. Exactamente. Así que cuando Juan escribió sobre el verbo, estaba hablando de Jesús. Porque más adelante, como usted lo ve, ¿verdad? Estuvo leyendo la manita de Lorian, en el verso 1 al 4, dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Entonces, todavía no ha aclarado que es el Hijo. Pero ya cuando va al verso 11, dice, a lo suyo vino, o sea, a lo que Él creó, a lo que para lo cual Él ideó primeramente la salvación y la redención. Ese es el contexto que estamos viendo. Y los suyos, refiriéndose aquí a Israel, no le recibieron. Pero también alguien ha argumentado que posiblemente se está refiriendo a todos aquellos que rechazaron al Señor, sean israelíes o no. Y es cierto. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, todavía, si usted no sigue leyendo, todavía usted no ha caído en el clavo, ¿verdad? En el fundamento de quién es el que está hablando como tal. Físicamente, ¿quién? ¿Verdad? Dice, aquel verbo, mencionamos el verso 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, ajá. Y vimos su gloria como del unigénito. Ahí está. ¿Qué es un unigénito? El único. El único. ¿Ok? Lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí empieza a caer en el tema de que de quien está hablando es del Hijo de Dios. Y entonces el énfasis del Evangelio de Juan es precisamente sobre el Hijo de Dios. El Evangelio más personal, más directo acerca de la persona de Cristo es el Evangelio de Juan. Así que empieza describiendo la obra que Dios hizo mediante el verbo. Después va aclarando que ese verbo era el unigénito Hijo. Y allá en el verso, en el mismo primer verso, dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que está estableciendo esta verdad fundamental de la palabra del Señor.
Amén. Que Dios, ¿verdad?, se manifiesta en diferentes personas. Claro, en estos versos que hemos visto no ha hablado todavía del Espíritu Santo, pero más adelante, cuando empieza a desarrollarse el Evangelio, usted va viendo el paralelo que hay. Amén. Y más adelante vamos a ver unos versos, ¿verdad?, que lo evidencian de esa forma. Así que la declaración decisiva y fundamental, ¿ok?, es la que está en ese versículo 1, que dice claramente que Jesús es Dios. Ahora, usted toma algunas Biblias truqueadas que andan por ahí, unas personas que andan de casa en casa, dice, y el verbo era un Dios. Entonces le insertan, porque truquean la traducción y le cambian el orden a las palabras adrede para dar a entender de que hay un Dios, Jehová, entonces hay un Diosito que se llama Jesús. Y de esa forma es que ellos lo consideran. Pero ahora están diciendo que Él es el Hijo de Dios, pero no dicen que es Dios. Exactamente. Y no Sí, el Hijo de Dios, Sí como están diciendo que antes no lo decían. el Hijo de Dios, antes no hablaban de como si Dios. fuera un descendiente, en la noción de que es un descendiente, como que fue. Porque el que como nos que habló fue- aquel día, todo era como que hablando fue de que era Jesús. creado. Él hablaba de Jesús, pero nunca dijo que era Dios. Él Exactamente. decía que era el Hijo. Tampoco y creen no que hablan de Jesús como Salvador. No, ellos es como que es el Hijo de Ellos, Dios y que exacto, murió y todo en la cruz, pero no vienen y dicen. enseñan, por ejemplo, cuando Ajá. lo invitan, siempre invitan mucho en la Semana Santa, y dejan papeles por aquí y dicen, te invitamos a la conmemoración de la obra de Jesús. Y wow, suena tan lindo, suena como reverente también, pero en realidad es una irreverencia, porque no quieren reconocer. Pero cuando yo le Primero, ese Jesús que menciona ahí no es el Jesús bíblico como tal, porque no le quieren reconocer como es. Amén. Cuando yo le decía que el Señor habló con nosotros que Jesús es Dios, que Él es Dios y Él es el yo soy, cambiaba el tema. Sí, exacto. Mire, Juan 5, 22, 21, dice, Juan 5, 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo puede hacer lo que hace el Padre. La palabra del Señor dice que el Hijo era con el Padre y el Hijo era Dios. Y el 23, Dice, el 22 dice, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tan sencillo como eso. Amén. Así que el que no cree en el Hijo, como dice la Biblia, el Hijo es Dios, como dice Juan, pues no está creyendo en el Cristo bíblico. El único que salva es el Cristo bíblico. Por allá hay un montón de Cristos, como yo le llamo. Son aproximaciones, son facsímiles no razonables, porque no hay ningún facsímil. Pero si no se cree en el Cristo bíblico, entonces no le estamos haciendo caso a la palabra. Si no le estamos haciendo caso a la palabra, uno tiene que preguntarse, ¿y en qué están creyendo? ¿Verdad? Porque la doctrina de Dios expresada por el mismo Dios es la que es fundamental para la vida de nosotros. ¿Amén? ¿Verdad? Como he podido ver esas formas de unas instituciones como que cobran el mundo Pues, y no es una verdad bueno, bíblica. la palabra del Señor en Romanos lo dice claramente. Hay muchos que decidieron no tener en cuenta a Dios. Lo que pasa es que muchas veces uno se enfoca en unos frutos de la carne que son bien manifiestos, por ejemplo, la homosexualidad y la promiscuidad y todo aquello. Eso es muy cierto, eso viene por el no considerar a Dios. Pero también viene, la mente reprobada viene porque hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible? Usted dice que crean cosas que no están apoyadas en la Biblia. Y es porque ellos decidieron ya de plano, ¿verdad? Vamos a creer otras cosas. Y el Señor se les abrió, como dice, Inventar su propio lo evangelio. soltó para que ellos vayan y sean libres en creer lo que ellos quieran. Lamentablemente es lo que dice la palabra, ¿verdad? El Señor, en el énfasis de que los entregó una mente reprobada, es porque Eso. Dios implica que Dios estaba resistiendo contra ellos para que ellos persistieran en la verdad, pero el Señor les da entonces, en un momento dado, rienda suelta a su error. Yo pienso en eso cuando el Señor le dio al hombre libre albedrío.
Que esa creer es voluntario, por amor. Sí, según nosotros querramos. Pues es recibir el amor del Señor y responderle con amor a Él. Y a su palabra y a su verdad. Exactamente. Amén. Así que, el fundamento que hemos visto, Jesús y Dios. La palabra Dios, yo soy sincero, la palabra Dios a mí no me gusta mucho porque es muy genérica. Es como en inglés God. Muy genérica, pero en ocasiones pues es correcto usarla. Pero yo prefiero usar el Padre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pastora, Porque es lo que es. Porque Dios se referiría a la totalidad de Dios como tal. Pero hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablamos de las tres personas como tal, ¿verdad? sí. Y en muchas ocasiones podemos hablar de Dios en general, nos referimos a todo lo que Dios es. Pero en muchas ocasiones podemos ser y debemos ser más específicos de qué personas de su revelación es la que estamos hablando. Sí, Rebeca. Sí, que yo precisamente estaba pensando en eso los otros días, porque hay personas que yo me he dado cuenta que siempre están hablando de Dios, de Dios, de Dios. Y es como si estuviesen incluyendo a Jesús a propósito. Sí. Porque es que... No todos, pero Sí. hay personas que sí se entienden que les cuesta trabajo. O sea, igual que hay personas que haciendo un énfasis desmedido en el Espíritu Santo y en la obra del Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo como ellos la describen, la obra bíblica, está basado en estas exuberancias, emociones y otras cosas, ¿verdad?, que son pasajeras. Dan a entender de que el Espíritu Santo es todo, que Dios el Padre y el Hijo están ahí, pero el que es de esta época es el Espíritu Santo. Y eso del Espíritu Santo se ha malinterpretado porque eso no es brincos y saltos y eso. No, por eso le digo, que no es no es bíblico. esa no es la obra del Espíritu Santo. No. La obra del Espíritu Santo, usted la vio, fruto del Espíritu. Hoy mismo lo leímos de nuevo, ¿verdad? Estábamos leyendo y lo consideramos en el sermón del domingo también. Sí. Muy diferente. Y en los tiempos que estamos viviendo tenemos que ver lo que abarca todo esto, porque hay tanta confusión, ¿verdad? Ahora mismo las personas que se pasan hablando de Dios y quieren poner como que están bien las tendencias que están, lo que hay ahora, el pecado que siempre ha estado, pero que ahora es la orden del día, del mes pasado, ¿verdad? Porque le llaman hasta cristianos a las personas homosexuales, y eso es un peligro bien grande, ¿verdad? Porque las personas quieren caer también y ser disque tan buenos, porque lo dijo, porque yo vi una señora que lo escribió en un chat que yo estoy, y dijo, yo apoyo a mis hermanos en Cristo de la LGTB, XYZ, como tú dices. O sea, que le llaman hermanos en Cristo a homosexuales. Sí, y es por eso, es porque el fundamento de la verdad de lo que está escrito en Romanos 1 es una explicación. Fíjense que los capítulos 1 de muchas de estas epístolas y estos escritos de la Biblia tratan mucho sobre los fundamentos. En el caso de Romanos 1 habla de la situación del hombre. Que el hombre está caído por completo. Esa es otra doctrina bíblica. Cuando vayamos a la doctrina de la humanidad, que es una de las partes de la serie, vamos a referirnos allí. ¿Por qué la humanidad está caída? Porque decidieron no tomar en cuenta a Dios, porque eso fue lo primero que hizo Eva y lo que hizo Adán, decidieron no tener en cuenta a Dios. Y entonces todo lo que pasó es por ellos no tener en cuenta a Dios, especialmente lo que Dios les había dicho. Y hoy, la situación del hombre es esa, hasta llegar al punto que puedan pensar, diciendo una aberración como esta, ¿verdad?, de que aquellos que practican y son definidos por las obras de la carne, son hijos e hijas de Dios. Y no es lo que dice la palabra, porque no le creen a la palabra, simplemente lo definen según ellos les parece, por aquello de lo que a ellos les agrada. No es lo que a usted le agrada, es lo que diga la palabra del Señor. ¿Qué ha pasado entonces con esos fundamentos en la iglesia como tal? Vamos a decir congregaciones, porque la iglesia es la iglesia de Cristo, pero ¿cuánta congregación que hoy en día, entonces, qué palabra es la que están? ¿Qué fundamento, qué doctrina es la que están llevando cuando aceptan esto como algo que es
Sí. Normal, porque Sí. hemos visto iglesias con el símbolo y todo, la bandera y toda puesta. Y no Sí. estoy hablando de iglesias hasta bautistas, que nosotros lo Sí, vimos. sí, lo vimos. Cuando estuvimos con él y es como que uno dice, wow, Sí. y que son bienvenidos, y es que aquí son bienvenidos, porque aquí puede venir un homosexual, pero tiene que Son ser bienvenidos. transformado. Pero tiene que arrepentirse. Pero Pero- allí se entiende que es bienvenida este comportamiento, ¿ves? Sí, que Cuando se lo queden ponen así. es como que se queden así. Ajá, Si cualquiera de ellos viene a Cristo, Cristo lo va a transformar. claro, Exacto. claro. Y no se va a quedar igual. Pero Porque el tiene que que- viene a Cristo no se queda igual. Que tiene que Amén. reconocer que tiene algo Claro, que no agrada claro, a Dios, ajá, claro. que tiene que eliminar Ese eso es de el su fundamento de la doctrina del Del arrepentimiento. arrepentimiento. Por eso. Todo el mundo tiene que arrepentirse, Ajá. en general, del pecado. Sea el pecado que sea. Pero que se han El ido que esos- no reconozca que tiene que arrepentirse, pues no Ajá. puede entablar una relación Sí. propia con el Señor. Se queda como está. Me gusta que se han ido esos fundamentos, porque como hoy estamos hablando desde Génesis y comparando Génesis con Juan, y lo que vemos a la Trinidad en principio y fin, pero también esa doctrina, que es la doctrina de varón y hembra los creó, pues está desde el fundamento de la palabra de Dios. Parte de la doctrina de la humanidad, por eso digo. Y entonces, pues, ¿cómo entonces nos vamos se desvían las iglesias, verdad? Le llamamos congregaciones porque la iglesia de Cristo no se va a desviar de Hablando de eso. definiciones, es mejor Ajá. llamarle congregaciones Congregación, que ajá. iglesia, porque la iglesia es Ajá. la que está vestida de lino fino, que Exacto. se va a casar con Cristo, que es pura y sin mancha. Sí. Las congregaciones son grupos de personas. Hay Sí. grupos de personas que Ajá. profesan ser cristianas, pero su doctrina no es cristiana, su doctrina no es bíblica. Como tal. La novia. La novia de Cristo Qué lindo. es como Cristo y Cristo la compró con su sangre, Ujú. completamente diferente. La explicación de por qué las personas terminan creyendo lo que no es porque deciden no tener en cuenta a Dios según lo define la Biblia. Ese es el problema. Y el que los engaña es culpable El que lo engaña es culpable, por claro, una mentira, claro, con apariencia de verdad. claro, Necesitamos el poder de Dios para nosotros poder exacto. decir esto está mal, o sea, tener esa, Exacto. ¿verdad? No podemos que como que hacernos la vista larga cuando Exacto. hubo un tema o algo así. Digo, No, exacto. Es Ajá. que también muchas veces, ¿verdad? A veces las personas, ¿verdad? Definen sus creencias en base a el Ujú. pretender caer bien y ser de agrado a muchas personas. Hoy en día, pues, Ujú. con el furor y la fama y la connotación y la notoriedad que ha tomado el tema este de las que se consideran no ser ni hombre ni mujer o algo entre medio que no existe, pues los medios sociales, los políticos, todos los que tienen algo de que ganar congraciándose con ellos, Ajá. pues lo hacen. Y entonces eso toma una notoriedad y entonces ya el mes pasado era el mes de todos ellos y ya están las banderas, ya están todas las cosas, como que dando a entender de que eso es algo real y algo que tiene una validez, Aceptar. cuando en realidad es una aberración. Una vez. Pero entonces, como yo le decía a una persona, ¿verdad? Y yo hace unos años, en mi trabajo anterior, le estaba explicando según la Biblia, ¿verdad? Cuando decía, oye, pero ¿de dónde salen todas estas cosas? Y yo le dije, pues mira, ven acá un momentito, ¿qué es la Biblia aquí? Mira lo que dice aquí, le leímos Romanos 1. Y digo, no, pero yo no sabía eso. Eso que como, No la leo, no la estudio, para no soltar la- la palabra para tú entender. Pero es que lo que pasa que hay que ver cómo entonces uno, ¿verdad? Como uno se adentra en ese tema, empezó a irse como en una nube. Y yo le dije, yo sé qué es lo que está pasando, que tú tienes familias que son de LGBT 1.3, raya Z, ¿verdad? Sí, ahí está el asunto. Nosotros como buenos puertorriqueños padecemos del ay bendito. Pero si de verdad tú tienes el ay bendito, entonces tú te debes encargar de predicar tú primero, creer en Cristo y predicarle a Cristo Jesús a ellos. Porque la solución no es cogerle pena e integrarlos. La solución es predicarle a Cristo Jesús, ¿amén? Para que se conviertan a Cristo y Cristo los liberte de ese pecado donde están incluidos. Siento es que las personas solamente quieren, ¿verdad? Como cuando algo está podrido, pues lo pintan por encima, ¿verdad? ¿Verdad que Se una ve ciudad- lindo al principio. ¿Verdad que una ciudad fue destruida por la homosexualidad? Sodoma y Sodoma Gomorra, y Gomorra. y por muchos otros pecados más. Pero cuando usted viene a ver,
esa supuesta tolerancia viene por el asunto de querer caer bien, ¿verdad? Vamos a ser todos. Entonces, dicen One Love y todas estas cosas de hoy día. Entonces dice, hay unos bumper stickers que dicen, ponen un símbolo del cristianismo, uno del judaísmo, sí. uno del islam, otro de aquello de los Hare Krishna, otro de... Coexist. Y dice coexist. Dice, Coexist. como que dice, dejen Nos tenemos que llevar de estar peleando y llévense bien. De One Love. Lo que le falta es el cigarrillito por el lado, ¿verdad? Para estar bien entonado. Usted viene a ver estas cosas, lo que conllevan es resaltando de dónde viene el problema, pensando que todo es igual. Cuando si vamos a la palabra, el Señor nos dice, nos habla del único Dios creador, el verdadero Dios y Señor. A Él y a su palabra es que tenemos que escuchar. ¿Recuerda cuando estaban bautizando al Señor Jesús? Dice, este es mi Hijo amado, y en Él es que yo me complazco. Y dijo después, A él oí. escuchen lo que Él dice. A él oí. Presten la atención a lo que Él dice. ¿Ven? A él oí también lo dijo cuando la transfiguración. Y la transfiguración también. ¿Okay? Muy Por cierto. eso es que el camino es angosto. El camino es estrecho. No es ancho. Y el Señor Jesús bien realmente y acertadamente dijo, no piensen que yo he venido a traer paz a la tierra. Por otro lado, el Señor dice, yo doy mi paz. Y mi paz, como yo la doy, nadie la da. Pero está hablando de aquellos que le conocen y logran la paz con Dios mediante la redención de Cristo. Pero Cristo Jesús, amén, entre aquellos, en aquellos que le conocen versus aquellos que no. La palabra dice, yo no he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, sino disensión. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio y la verdadera fe en Dios el Padre bíblico, en el Cristo bíblico, en el Espíritu Santo bíblico, amén, es controversial en este mundo que tiene una mezcolanza de cosas. Usted quiere caer mal, sea como Dios quiere que usted sea, amén, sea cristiano, y usted va a caer mal. Y usted de momento va a decir, allá hubo tal cosa y ni pensaron en mí. Gloria a Dios, keep it that way. Lo mismo. Nos dicen, Usted no se da cuenta y dice, como que no cuentan conmigo para todas esas cosas. Y vuelvo y le digo, para situaciones mundanas, usted no se ha perdido nada. Quédese así. Cuando pase el tiempo se va a dar cuenta de por qué usted es como usted es. Porque Cristo Jesús está en su corazón. Sí. Y esa parte es el precio que gustosamente seguiremos pagando. ¿Sí? y el que no cree nos dice, esa gente, Amén. esa, como Eso que digo. no tenemos mucha importancia, Exactamente. pero es para el mundo, pero para Dios sí. E inclusive con respecto a aquellos que dicen ser de Cristo, pero no creen en En la palabra Cristo bíblico, verdadera. como tal, bien importante. Así que, resumiendo por donde vamos, para que el tiempo no nos traicione, se tarde mucho, hemos, ¿verdad? Claro, no lo hemos estudiado a profundidad, porque es imposible hacerlo en este poco rato que tenemos, pero hemos visto que evidencia la palabra que Dios se revela en varias personas. Y entonces tengo que aclarar que en español o en inglés, cualquier idioma, se queda corto para definir con propiedad lo que Dios es. Quizás la mejor palabra, la mejor descripción, es decir, son tres personas. Algunos dicen tres esencias. Esa me gusta menos. La esencia como que es algo que se va por... tres personas. La mejor descripción, con todas las limitaciones que pueda tener, es un Dios trino, un Dios que existe y se manifiesta en tres personas. Algunos le llaman tres manifestaciones, pero Espíritu Santo. cuando usted mira y medita bien, personas es mejor, Sí, es verdad. porque las personas se manifiestan, ¿ven? Pero para que se manifiesten tienen que existir ya. Cuando usted viene a ver, la mejor palabra puede ser persona, a pesar de que tiene su limitación. Así que si alguien te pregunta si Dios es uno y en tres, usted le dice sí. Que yo no lo puedo entender.
Es que, acuérdate lo que estamos tratando de decir. Estamos tratando de entender al Dios que creó todas las cosas. O sea, la creación, tratando de entender al que le creó. Y hay unas limitaciones que nosotros tenemos. Muchas que nosotros tenemos. ¿Ven? Así que, usted, imagínese, usted, si yo le pregunto, ¿qué usted almorzó hace 2 días? Ay, yo no sé, pero yo no lo apunté. Y ese masa encefálica que tiene ahí, no es para acordarse de esas cosas. Esas cosas yo no... Yo sé que yo comí, o pienso que comí, pero no me acuerdo. Y de momento usted trata de explicar las cosas que suceden en la naturaleza, usted no las entiende tampoco. ¿Por qué la gente hace las cosas que hace? Usted muchas cosas no las entiende tampoco. Temas científicos posiblemente no entiende mucho de ellos tampoco. Y ahí los que entienden los temas científicos, le hablan de literatura, entienden menos. Usted viene a ver, si tiene esas limitaciones, poco pasa. Cuando decimos que para nosotros poder comprender a Dios con nuestra limitación, hay que comprender los fundamentos, pero el resto de la convicción lo pone el mismo Espíritu Santo en nuestro corazón. Revelación. ¿Ven? Por eso es que nadie que no tenga el Espíritu Santo en sí, dentro de sí, puede creerle a la palabra como se supone que le creamos a la palabra. Y eso. ¿Ven? Por eso yo creo que uno tiene que quedarse como que a lo antiguo un poco, ¿verdad? Sí. Sí, como que lo moderno es lo que hace que vaya como que la gente contaminándose con... Es que Porque típicamente... aún la palabra la han querido modernizar, tú sabes, en las redes y en... Como que hay que quedarse un poquito la senda antigua, de la senda, no la senda antigua, la senda antigua Cristo, me refiero como a la manera antigua de estudiar la Biblia, de no estar con lo moderno. Sí, porque es que muchas veces la tentación y la problemática de lo moderno es que tiende Se le da todo, dije yo, a crear la gente, noción que es lo moderno en sí, lo que es todo, cuando es, en realidad, es el fundamento. O sea, mire, podemos considerarlo moderno, pero aquí alguien diría, María, que atrasaste a este varón. Mira, estamos aquí proyectando, ¿verdad? Usando una computadora. Ajá. Pues, pero es proyectando los versos bíblicos, ¿verdad? De la traducción que usamos. Así que, pero es una tecnología, lo usamos para poder hacerlo un poquito más llevadero y de una vez se graba y lo ponemos para que otros puedan ser bendecidos. Pero la razón de nosotros estar aquí no es porque, mira qué bueno, vamos a tener un estudio bíblico porque tenemos una laptop. No. Vamos a usar la laptop para dar el estudio bíblico. La razón de ser es importante que nosotros conozcamos. Lo que pasa es que hay personas, ¿verdad?, que simplemente se enfocan y tienden a resaltar las cosas tecnológicas y muchas veces se van de banda y empiezan a incidir sobre los asuntos de la carne, por ejemplo, también, ¿verdad? Que si vamos a estar tranquilos, que si vamos a estar contentos, las emociones, que si vamos a estar sosegados, que si lo importante es que yo me vaya sintiendo bien. Entonces crean un ambiente de congregación que no es un ambiente bíblico. ¿Ves? Usted lo compara con lo que dice la palabra acerca de las congregaciones. Social. Exacto. Exactamente, entonces se enfocan mucho exactamente en el caer bien, en el estar tranquilo, ¿verdad? En la parte emotiva, la parte coloquial, la parte de grupo. Pero la parte de grupo no puede ir sobre las verdades bíblicas. Muchas veces las verdades bíblicas son rompegrupos, por eso mismo. Porque la verdad bíblica tiene que prevalecer sobre todas las cosas. Y usted sabe, que hemos dicho muchas veces, usted lo puede hacer si usted medita con calma. Si estamos predicando la verdad en la Biblia y usted lo ve y usted está consciente, usted está cabal, y usted ve, estamos expresando la verdad que está en la Biblia y alguien no considera seguir ya con nosotros que estamos queriendo vivir y creer la palabra del Señor, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay personas que no quieren creerle la palabra como debe ser y tienen otras nociones. Por eso digo, las disensiones en las congregaciones siempre tienen un fundamento doctrinal. Exacto. Busque bien. No es que habían personalidades encontradas, no. Habían doctrinas encontradas. Cuando vamos a predicar la Biblia, la doctrina de la Biblia, muchas personas tropiezan con la palabra, para usar la frase que el mismo Señor Jesús decía. Tropiezan con la palabra. ¿Por qué? Porque creen cosas según su noción y su descripción, en lugar de ir a la doctrina bíblica. Por eso es que en esta serie vamos a circunscribirnos a lo que siempre hemos hecho,
la doctrina que está en la palabra del Señor. Amén. Así que la doctrina de la Trinidad es, como se dice, es un aspecto incomunicable de Dios. ¿Qué es incomunicable? Que es imposible describirla en la perfección, porque nosotros no la vamos a poder entender. Bueno, nosotros somos numéricos. Hay un aceite, se llama 3 en 1. ¿Usted recuerda de ese? Sí, mi mamá Es una latita colorada así finita que usted la aprieta y tiene una... Mi mamá se lo echaba a la máquina de coser. Ese mismo, para la máquina de coser. Tenía como una puntita para echarlo. 3 en 1. 3 Y en entonces, 1. pero no existe el aceite 1 en 3. No. Porque 3 en 1 dice, sí, aquí hay un asunto que se le echamos a las matas, que es 3 in 1. Que tiene fungicida, miticida, o sea, que mata los áfidos, y es insecticida. 3 en 1. Es 3 en 1. Pues eso para nosotros es fácil entenderlo, ¿verdad? 3 en 1. Usted mezcla Sprite, Fanta China y Coca-Cola, tiene 3 en 1. A lo que sabe, pues, a eso. 3 en 1. Pero entonces, 1 en 3, siendo 3 en 1 también, dice, esa parte como que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Especialmente. Y es por la limitación. No es porque no sea cierto, porque la palabra Señor lo evidencia. Amén. Así que, lo que Dios ha pretendido también, y con esto vamos haciendo ahora terminando, la misión que tiene ese Dios trino es redimir al mundo. El mundo que Él creó se echó a perder por culpa del mismo mundo. Por lo que dice Romanos 1. Decidieron no tener en cuenta a Dios. Eva fue la primera. Adán le hizo coro. Usted sabe el resto, ¿verdad? Cuando las personas deciden no tener en cuenta a Dios, caen en el error. Y la consecuencia termina, ¿verdad?, en el pecado que comenzó todo. Así que, volviendo, ¿verdad?, a la comparación, allá cuando vimos en Génesis que Dios creó todo, ¿okay?, el verso 3 dice, y Dios dijo, sea la luz, Génesis 1:3, ¿ok? Y fue la luz. El verso 21, como ejemplo, hablando de los monstruos marinos, creó los grandes monstruos marinos. Sí. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y entonces en el verso 26 llega al punto, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ok? Así que, eso es una frase bien significativa. bien significativa. Entonces a veces uno lo logra entender completa, pero uno va a nuestra semejanza. Exacto. Y no es que Dios se vea como hombre o como la humanidad, sino se refiere a la esencia del hombre. ¿Okay? Una de ellas es la eternidad. La palabra confirma que Él puso eternidad en nuestro corazón. Esa eternidad se perdió por el pecado, pero Él está redimiendo para devolvernos la eternidad. ¿Okay? Estas cosas usted las va entendiendo cuando va a la palabra del Señor. Así que si paralelizamos Juan 1 con, ¿verdad?, Génesis 1 con Juan 1, ¿verdad?, nos damos cuenta de lo que quería comunicar Juan acerca de ese Dios trino que creó todo. Vamos a repasar de manera bien breve los últimos 4 versos que leímos, ¿verdad? Que leyó Rebeca, Juan 1, 11 al 14. ¿Ok? Vamos a ver lo que revelan estos versículos acerca de la misión y los motivos de Dios, ¿verdad? Si lo leemos de nuevo, dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, de este mundo como tal, ni de voluntad de carne, no porque alguien los quiso tener, ni de voluntad de varón, por lo mismo, sino de Dios. O sea, son engendrados de Dios. ¿Eh? Y aquel verbo, fíjate que no usa creados, porque ya fuimos creados. Engendrados implica que hay un nuevo nacimiento. ¿Sí? Usted sabe que usan, es un engendro del mal, usan esa frase por ahí para las cosas. Pero usted es un engendro de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Porque usted estando muerto en delito y pecado, Él le engendró para la vida eterna. Mediante la fe. A los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo Jesús. Amén. Y aquel verbo, de quien está hablando aquí, fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, que aquel verbo que estuvo en la creación no se había encarnado en aquel entonces. Él habitaba en su deidad completa. Se decidió hacerse carne y habitar entre nosotros. Y Juan dice en paréntesis,
Por eso es que vimos su gloria. A él mismo. Yo le estoy contando lo que a mí me contaron. Y yo lo vi. Vimos su gloria. La gloria que solamente el único hijo del Padre podría tener. Es lo que él dice. Lleno de gracia y de verdad. Bien importante, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de Dios, del Dios Trino, según se nos define en estos versos? Redimir. Amén. Restaurar la humanidad. Ahí lo dice, son engendrados de Dios. Es lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Esa es la misión que Dios tiene con nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Qué quiere decir motivo? La razón. ¿Qué es lo que motivó a Dios el salvarnos? Su amor. Aquí no lo describe, pero genera la pregunta. No había otra forma de salvarnos. ¿Quién lo obligaba? ¿O quién lo obligó? Nadie lo obligó. Cuando usted ve a través de todo, es imposible conocer toda la verdad acerca de la redención en estos 4 versos. Tenemos que ser realistas. Pero cuando vamos a otros versos que conocemos, ¿ven? Juan capítulo 3 más adelante, él diría, porque el Señor amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo unigénito. Este unigénito del Padre, Él lo entregó, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree, refraseando lo que está en el capítulo 1, no se pierda. Sin embargo, pueda tener entonces, en lugar de pueda tener vida eterna. Amén. Así que lo que motiva a Dios en esta misión de redimir al mundo es el amor. Pero vamos más para atrás. ¿Y por qué tiene Él amor por los que nadie debería tener amor? Sí, porque no es que piense, pues yo pienso que me deberían amar porque como que pienso que me lo merezco. Ahora, nadie podría decir en su juicio que van. Algo así. O sea, ¿por qué el Señor nos amó? Pues Él nos creó para empezar. Nos creó para tener una familia y querernos y ayudarnos. ¿Por qué nos ama? Porque Él es amor. Porque Él es Esa es la explicación. ¿Cómo tú sabes? Ahí está. ¿Cómo tú sabes que Dios es amor? Lo dice aquí. Porque lo dice aquí la palabra del Señor. Juan específicamente en su primera carta dice, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Okay? Amén. Así que vemos toda esta verdad, todos estos asuntos, hemos tocado la doctrina de Dios, pero hemos hablado de otros fundamentos como parte de esa doctrina, ¿verdad? De manera necesaria, para que podamos ver lo que la palabra de Dios dice. Usted conoce a Dios por la verdad que está revelada en la palabra del Señor. Amén. Así que el Señor está redimiendo aquello que era bueno y era muy bueno en gran manera, pero que se dañó por el pecado. Amén. Yo una vez escuchaba a una persona que decía, a mí me gustan las cosas bien emocionantes. Yo leo unas novelas, yo leo Dune. Dune es emocionante. Sí, macho, mira, esas películas de Indiana Jones, muchachos, sí, eso ahí, eso tú no descansas todo el tiempo ahí, tú estás en high todo el tiempo, eso es esa aventura. Y hay otros por allá que dicen, no, muchachos, a mí me gusta high literature, me gusta la literatura de esa bien rebuscada, no leo cualquier cosita liviana, yo leo cosas bien profundas. Pero nunca hablan, si te gusta leer cosas profundas, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Te gusta leer cosas emocionantes? Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué más emocionante que estábamos todos arrastrados y perdidos, condenados hasta la tabla? Y vino el Señor y nos quiso redimir. Y amó a los que no había forma de amarlos. Y lo amó, dice, no tiene alguien mayor amor que este, que alguien ponga su vida, sus amigos. ¿Ven? Y Él puso a su Hijo primero que nosotros. Perdón, nos puso a nosotros primero que su Hijo y lo entregó todo para que nosotros, creyendo en Él, en su obra, pudiéramos tener perdón de pecado. ¿Quién se podría idear algo así? Solo Dios. Ay, que funcionara encima de eso.
Dice la palabra que puede haber personas tan buena gente que puedan morir unos por los otros, pero eso no logra nada. Sino que Dios ideó este plan porque Él sabía que este era el plan que tenía que ser. Él tomó responsabilidad porque nos amó. ¿Ven? Cosa emocionante, la palabra del Señor. ¿Ven? Así que todos estos versos que hemos visto aquí, pues evidencian esto. Y ya con esto terminamos, ¿saben? Ese Dios trino, Dios, Padre, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Esa doctrina está sobre todas, ¿verdad? Sobre todas las verdades que están en la Biblia. Por ejemplo, mira, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ahí aparece el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y allá en Génesis dice, y aquella luz verdadera venía a este mundo, hablando del Hijo. O sea, el Hijo estaba pendiente, estaba presente en todo. El que alumbró fue el Hijo. Estaba viendo todo esto, dice, el Dios estaba presente en sus tres personas en la misma creación. Amén. Así que Juan 1:1 al 3, precisamente, añade que además del Espíritu, y confirma que además del Espíritu y el Padre en la creación, estaba el Verbo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Así que todos ellos son de las verdades fundamentales de Dios. Mateo 3, 16 y 17, hablando de la Trinidad, dice, después Jesús, que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, Mateo 3, 16, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aparecen las tres personas ahí. Está el Padre que habló, el Espíritu Santo que se representó como paloma, y el Hijo que estaba siendo bautizado. ¿Amén? Todos ellos están claros de ahí. Si tú buscas otros pasajes, para ir resumiendo, algún hermanito que busque Mateo 28, 18 al 20, alguien que quiera buscar este verso, Mateo 28, 18 al 20, lo busca Rosana, Sí, Juan 14, 23 al 26, James, y después 2 Corintios 13, 11 al 13, el Orimán. Vamos a Mateo primero. Mateo 18, ¿cuál era? Mateo 28. 28, aquí estoy. ¿Qué 28. versículo? 18 al 20. 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, lo hemos leído, Sí. toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Y especifica que hacemos discípulos de todas las naciones y los bautizamos, o sea, el acto físico de bautizar, pero obviamente implica también llenando y explicando y enseñando la doctrina de lo que dice aquí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una verdad bíblica. En Juan 14, 23 al 26, James. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esencial esta porción también. Habla del Padre, el Hijo que está hablando estas palabras y el Espíritu Santo que dice el Padre enviará para enseñarnos todas las cosas. ¿Amén? Así que vuelve y confirma la palabra del Señor, la Trinidad. Y 2 Corintios 13, 11 al 13, para considerar otra porción más. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Y entonces el 14 también.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Que ahí también, ¿verdad? En la despedida de Pablo, pues está hablando específicamente de la Trinidad. Era algo que ya daban por sentado. En ningún momento usted va a ver a Pablo enseñando la Trinidad. Es algo, es una verdad bíblica que ya se daba por sentado. Amén. Sí. Solamente que se le ha definido Trinidad por aquello de tener una palabra a la cual referirse a esta verdad que habla de Dios mismo. Amén. Importante. Así que resumiendo, hermanos, hemos visto en este breve estudio acerca de la doctrina de Dios, la verdad sobre el Dios creador, que creó y tiene la misión de redimir al mundo que se echó a perder, el mundo que creó que se echó a perder. Y vemos el paralelo que hay, ¿verdad? Como la palabra habla de Dios en diferentes lugares, amén, siendo la inspiración de Dios. Vimos Génesis 1 y vemos Juan 1, y vemos que lo que se enseña en Juan 1 se complementa entonces, pero en Génesis 1 se complementa con lo que está en Juan capítulo 1. ¿Sí? Y eso habla también de otra doctrina fundamental, es la revelación progresiva de Dios. Se ha visto que hay unos libros que se llama Teología Sistemática. Dice, ¿qué es esto? Es que lo que se conocía de Dios desde Génesis va aumentando hasta que llega a Apocalipsis. Y usted va viendo cómo el Señor se va describiendo y se va presentando y usted va conociendo diferentes aspectos de Dios según usted va progresando en la palabra del Señor. ¿Amén? Toda la Escritura habla del Señor. Amén. En sus tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y Él envió, el Padre envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para que todos puedan venir a Cristo Jesús. O sea, están las tres personas orando para la salvación y la bendición de todos los seres humanos. Amén. Bendito y bienaventurado aquel que ya ha creído en Cristo Jesús. Amén. Hermano, entonces la semana que viene, Dios mediante, vamos a estar en la doctrina de la humanidad. Hablamos de algo bueno, ahora vamos a hablar de algo que se echó a perder. La doctrina de la humanidad. Jeremías capítulo 18, Génesis 1 y 3, Romanos 3, 23 en adelante, Efesios 2, 1 al 5 y Colosenses 2, 13. Fundamentalmente, vamos a tener otros versos adicionales, pero este es lo que vamos a usar como ancla para el tema de la doctrina de la humanidad. Amén. La semana que viene, Dios mediante. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún consejo antes de terminar? Amén. Pues oramos, hermano, para despedirnos y nos ponemos las manos al Señor para que Él nos lleve con bien a nuestras casas. Padre Santo, Señor bueno, gracias te damos en esta hora por ser bueno con nosotros y haber podido considerar tu palabra guiado por tu Espíritu Santo. Señor, gracias, Padre, por ello. Porque somos inmerecedores, Señor, primeramente de que tú nos hubieras amado y que hubieras enviado a tu Hijo a morir por nosotros, pero te damos gracias, Padre, por la obra de salvación que hiciste en nosotros, Señor. Gracias también por tu Espíritu Santo, Padre, que nos guía a la verdad que está en tu palabra, Señor. Y nos permite, Señor, poder discernir en lo que es verdad bíblica de aquello que no lo es. Para que podamos ser sanos en la doctrina, sanos en nuestra vida. Podamos ser hijos e hijas tuyos como tú has querido que seamos, Padre. Perfecciónanos cada día más, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, asimismo ir siendo santificados cada vez más. Y podamos ser más veraces y más fieles cada vez más. Ayúdanos, Señor, también, ahora que hemos estudiado tu palabra, a meditar en ella. Que nuestra fe vaya aumentando, Padre Santo, también. Y que tu, Señor, pueda hacer de nosotros los instrumentos que tú necesitas en este mundo que está perdido, está confundido con diferentes vientos de doctrina,
para que puedan escuchar la verdadera doctrina, la doctrina de tu palabra, especialmente la doctrina de que Cristo Jesús murió por nosotros para salvarnos, de que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Gracias te damos, Señor. Así mismo, Señor, hemos presentado estas peticiones que hemos hecho ya anteriormente. Confiamos, Padre, que tú estás obrando en ellas. Y damos gracias nuevamente por todas las cosas grandes que tú has estado haciendo, Señor, en nuestras familias, en la iglesia, en nuestros alrededores, Padre Santo. Llévanos con bien ahora a nuestras casas, Padre. Regrésanos, Señor, este viernes por la mañana y el viernes por la tarde también acá a casa y el domingo acá en tu casa también, Padre. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.